Éxito en ganar la agenda, ¿no? Eso sí, Julia. Sí, comparto lo que venía comentando. Yo creo que fue la mejor semana. La mejor semana por lejos. ¿La mejor semana de qué? De la campaña. Estamos hablando de Unión por la Patria. Yo estoy de campaña. Estamos recorriendo la provincia de Buenos Aires contando qué es lo que vamos a hacer. Y lo digo por el... Perdón, y ahí tengo una pregunta, Juli, porque sí, lo digo yo como candidata. Incluso para vos que salís a hablar con la gente, salís a volantear, salís a debatir con libertarios sobre dolarización. Digo, el laburo territorial que hace Julia, la verdad que se puede ver en redes y es un montón. ¿Para vos fue más fácil esta semana en un punto? Yo creo que hubo un cambio de ánimo generalizado. Incluso ganancias que uno podría hasta pensar y constatar con datos que no es algo que afecte a la mayoría, al contrario, afecta al 10%. Yo suelo decir afecta al 20%, porque hay muchos que entran y salen con las distintas modificaciones del mínimo imponible. También hay una cosa aspiracional que se juega en ganancias, ¿no? Esto de hacer carrera, de pensar en que uno va a ganar más en algún momento. Y esa cosa aspiracional claramente juega a favor. Sí, Juli. Ah, ok. Esa cosa aspiracional claramente juega a favor, porque lo que está ocurriendo es que muchos piensan que entonces se le saca una mochila para alguna carga impositiva hacia adelante, incluso si no la paga ahora. Yo vi ahí un quiebre, un cambio de ánimo muy fuerte. Por cierto, las principales centrales sindicales de la Argentina, CTA Yasky, CTA Autónoma, CGT en sus distintas versiones también, todas a favor, todas sentadas en la mesa. Bueno, reclamo histórico Massa. de las tres centrales, ¿no? Lo digo porque hubo mucho debate desde el punto de vista del progresismo sobre qué significaba esto. Para mí fue un parteaguas. Para mí fue un parteaguas, no hay dudas de eso. Y en segundo lugar, la devolución de IVA, que va a pegar muy fuerte en el bolsillo. Claramente, vamos a obviamente a militar el uso de la tarjeta de débito, que muchas veces no es el mecanismo preferencial para el pago. Aprovecho para recordar, si nos están viendo además de todo el país, en muchos barrios, la tarjeta de débito. En muchos barrios hay comercios que eso lo cobran en efectivo, digamos, o con esas transferencias que no van por débito. Exactamente, por eso es muy importante esa forma de pago. Yo recuerdo en el gobierno de Cristina había esta medida, era una devolución de hasta 5%, y se usaba de una manera diferencial entre quienes cobraban quizás programas sociales, mucho menos la tasa de uso, que jubilados y jubiladas, que llegaba a una tasa de uso en torno al 70%. Tampoco era el 100%. Sí. Entonces lo digo porque ahora que vuelve esta medida y que dejó de ser tema de conversación por mucho tiempo, volvemos a tener que instalarlo, que se use la tarjeta de débito para poder utilizar los 18.800 mensuales que están contenidos allí. Y a mí me parece de nuevo que esto marca qué es lo que queremos hacer, marca el rumbo. ¿Vas a resolver los 20 puntos que perdiste con Macri y diferencialmente algunos perdieron más en esta etapa que se le agregan a los 20 puntos y otros han logrado sostener el poder adquisitivo y a una paritaria a ganar? ¿Vas a resolver eso? No lo vas a resolver en un mes y medio. No lo vas a resolver en un mes y medio. No esperen que esto se resuelva en una situación estructural. Necesitas otro mandato. Necesitas otro mandato en donde vos tengas en la agenda... Pero vos decís, lo que se marca acá claramente es para quién potencialmente gobernaría Massa, digamos. Exactamente. Y además, yo creo que se vio muy claramente, y esto Cristina lo viene advirtiendo hace tiempo, la domesticación en la que nos metió a todos el Fondo Monetario Internacional. Porque la primera parte de la campaña, la prepaso... Ustedes lo saben, digo, sí, en el minuto a minuto, como periodistas, quizás del otro lado la gente no lo sabe. La prepaso fueron negociaciones a cualquier hora, a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, para conseguir dólares, porque el FMI te dijo, nos vemos después de mis vacaciones. Y esto no es una locura. Esto pasó en Argentina. Nos metieron en un tubo de ensayo en donde había que lograr dólares porque el FMI no nos había devuelto el pago. ¿Vieron cómo funciona el acuerdo del fondo? Massa no pudo tomar estas medidas antes porque primero tenía que cerrar el acuerdo con el fondo. Estábamos en esa situación, todos. Estábamos viendo cómo hacer para que no entrar en default, porque el Fondo Monetario Internacional no nos devolvía la plata del pago anterior. Yo recuerdo, por favor, a todos que recuerden cómo funciona el acuerdo con el fondo. Vos le pagás, viene, te revisa casi como un chequeo médico, dólares, pesos de emisión monetaria y pesos de déficit, y si está ok, te devuelve la plata. Sí. El FMI los 45 te los devuelve en estos 3 años. Si el FMI se paga a sí mismo prácticamente
Y como dicen los millennials, yo también me considero millennial, finge demencia por 4 meses y no te contesta. ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama eso? Gostear se llama eso. Nos gostea 4 meses. Es intervención política ¿Cómo directa. se llama? Sobre... ¿Cómo se llama la obra? Bueno, entonces lo que digo es ese periodo prepaso en donde obviamente el ministro de Economía tiene que gestionar la economía como mandato fundamental. Se fue a juntar dólares a Qatar. Bueno, lo hizo por Zoom, ¿no? Con el swap de China, que finalmente no fue una ampliación del swap, no se usó el segundo tramo, sino que se usó un puente. Esto también lo conocimos con la publicación del fondo, se hizo un puente. Tampoco es que China nos dio los yuanes para cancelar, y a la CAF. Bueno, esa fue la situación. En la medida en que se logró extorsión mediante, devaluación de 22%, que te devuelvan y que te den 7.500 millones de dólares, uno puede empezar a decir, bueno, esto es lo que quiero hacer. Esto es lo que quiero hacer. Una pregunta, Julia. ¿No hay mucho para los ingresos medios y altos y poco para los sectores populares en términos de lo que significa de recomposición? Yo creo que es muy fácil caer en ese análisis en una sociedad con clase trabajadora fragmentada. Vos hace tiempo que no tenés la posibilidad de tocar un botón o 2 botones para resolver el problema de los ingresos. De hecho, tenés, bien decía recién Gabriela, un universo de altos ingresos beneficiado por ganancias, ¿no? Arriba de 700.000. Luego yo creo que tenés otro universo entre 400.000 y 700.000 de registrados, registradas, en donde en principio tenés el bono de 30.000 en 2 pagos de 60.000, y ahora como este universo era para solamente relación de dependencia, se incorpora la posibilidad, y te agrego, lo dijiste, pero pongo un acento, de autónomos con bono. Autónomos con bono, por los que ganen hasta 15 salarios mínimos vitales y móviles. Lo aclaro porque por ahí el diferimento impositivo ya los venimos escuchando, que no es menor, porque en autónomos estás hablando de volúmenes más altos, diferimento impositivo de IVA y del pago de aportes de seguridad social, y luego el bono. Y ahí cubrís 400.000 a 700.000. Aclaro, para todo este universo, el congelamiento de la cuota de la prepaga es fundamental. Que yo sé que el congelamiento de cuota prepaga que no es inmediato, no lo ponemos acá porque... Se tiene que escribir. Sí, no lo ponemos acá porque está entre los acuerdos de precios, pero yo lo quiero incorporar. Y la devolución de IVA va hasta 700.000 pesos. Por ende, entra para trabajadores registrados que ganan hasta 700.000, no es ingresos familiares, ingreso individual. Lo quiero ir segmentando. Y luego tenemos por debajo de 400.000, a mi criterio, una batería interesante con los créditos de ANSES, también obviamente el bono, que va perfectamente ahí, y luego la devolución del IVA, ¿no? Otra serie de beneficios como la devolución de IVA, que va a impactar en todo el universo para abajo, ¿no? La devolución del IVA, por ejemplo, cuando uno lee el boletín oficial, incluye a monotributistas, incluye a plan potenciar, incluye algunos universos en los que creo que hay que hacer un trabajo político, por lo que yo contaba antes, los porcentajes, para que se use. De hecho, yo misma con el banco, o a veces directamente con mi propio equipo, recorremos barrios enseñando inclusión financiera. Cómo se usa la tarjeta de débito, cómo se usa la tarjeta de crédito. Si pido una tarjeta de crédito, cómo se paga el resumen de cuenta. Paso el chivo porque son cosas que hay que empezar a hacer. Y sí, claro, más abajo la única discusión posible que te queda es transferencia de ingresos, pero yo no quiero dejar de desestimar los anuncios que hubo para el mundo, por lo menos pasivo, ¿no? Trabajadores pasivos, que claramente están, pensemos que hay 2,5 millones que cobran la mínima, que cobran 87.000 pesos y que uno los puede poner en un lugar de vulnerabilidad claramente, que ahí hubo anuncios de todo tipo. Yo venía haciendo la cuenta, supongo que ustedes la habrán hecho toda la semana, es una cuenta muy interesante, 87.000 más 37.000 de refuerzo de bono para que la mínima le gane a la inflación, si no con la fórmula previsional no le ganás a la inflación. Luego le agregamos los 15.000 pesos de lo que acaba de anunciar Luana Volnovich con Massa. Lo tenemos para ver, ¿querés monetarios. Verlo, termino la cuenta, los 18.800 de la devolución de IVA, los 17.500 de medicamentos gratis, y se acuerdan, el 82% del salario mínimo vital y móvil es la relación que se estableció con Macri para la jubilación mínima, a eso le agrega la mínima 10 lucas más. Llegás a 184.000, 185.000 pesos partiendo de 87. Sí. Más de 100% aumento. Para ese segmento, más de 100% aumento. Escuchemos lo que dijo hoy por la tarde Sergio Massa con respecto a esto.
les quiero decir que nos acompañen tranquilos. Ni vamos a cerrar el PAMI, ni van a volver las AFJP, ni vamos a recortar el 13%, ni vamos a recortar los medicamentos. Muy por el contrario, vamos a privilegiar la inversión en nuestros abuelos y en nuestras abuelas, porque un país que tiene memoria y gratitud es un país que tiene futuro. Muchas gracias. Estuvo Luana Volnovich en la semana aquí en Desiguales y a partir de beneficio directo, más algunos ingresos indirectos, como por ejemplo el tema de medicamentos, un poco la cuenta que hacía recién Julia se resumía en casi que duplica la mínima, ¿no? Duplica. Insistimos o más que duplica la mínima sumando esto. Otra cosa que escuché en términos de crítica, por ejemplo, hay algunos de estos beneficios que llega a mínima y media. Entonces hay una enorme cantidad de jubilados y jubiladas que ganan una muy baja jubilación y a las que no les llegan estos beneficios y hay cierto enojo. ¿Eso cómo se explica, cómo se comunica políticamente? Bueno, todo corte es injusto, de la misma manera que ganancias, ¿no? Ganancias también va a tener un salto. Es un corte posible, es un corte posible. Lo que contaba recién Gaby, es importante en relación a, por ejemplo, para los autónomos, lograr que no haya un salto a responsable inscripto. Te lo pongo como ejemplo contrario, ¿no? Pero se manda una ley para el que... Perdón, eso quiere decir, depende del ingreso, cambia la categoría, tiene otras obligaciones. Te pasa con ganancias, te va a pasar con la mínima, te va a pasar... Sí. Digo, no, yo más creo aún que con la inflación acelerada, donde también se incrementó, lo que ganan también los autónomos, pues tienen que cobrar más caro sus servicios profesionales. Entonces también tuvieron un salto de facturación, no de ingresos en términos netos, pero sí brutos. Y una cosa quiero mencionar sobre lo del PAMI, porque yo sé que todo esto cualquiera puede empezar a hacer algún análisis veloz. Tenemos a un economista que anda, ¿vieron con esa maquinita que tira billetes? Sí. Bueno, Martín Tetasa. Esas imágenes se instalan, ¿no? Incluso, quiero decirlo, entre propios. Esas imágenes quedan en la cabeza. Yo quiero reiterar algo, que sé que ustedes se lo preguntaron a Luana Volnovich y ella lo contestó. Esto se financia con recursos del PAMI. No se financia con emisión monetaria. Cuando llegan al PAMI, el PAMI tenía 19.000 millones de pesos de deuda. Hoy está desendeudado. Y tenía un déficit de cerca de 9.000 millones de pesos. Hoy tiene superávit. Se financia con ese resultado positivo. No hay emisión monetaria mediante... Lo cuento porque si no, no se termina hasta de valorar. Y el PAMI es un organismo descentralizado del Estado y cae a veces... en la misma volteada, en esta crítica a lo público, que cae el Banco Nación, que cae Aerolínea, que cae YPF. La verdad es que vos puedas decir con el PAMI generando ingresos, voy a hacer un refuerzo alimentario de un programa que además solió ser hasta la pandemia, productos físicos, un bolsón de comida, y ahora es una transferencia monetaria. Y que vos esa transferencia monetaria la pases de 5 lucas a 15 lucas con recursos genuinos. Propios. A mí me parece muy valorable. Yo sé que en este revoleo de tanta información es difícil de reivindicar. Yo que me dedico a la economía, quiero decirles que cuando uno hace los números de estas cosas, dice, bueno, esto se banca solo, espectacular. ¿Viste? Es difícil encontrar a veces una cosa esas interesante que contestó Luana, creo que Luli le preguntaba eso, es que le decía, bueno, ¿qué es magia? ¿Sos vos la genia que lo logró? Néstor le preguntó. O Néstor. Y ella explicaba que no, que además de la propia gestión del PAMI, hay una suerte de coordinación con el resto de las políticas del gobierno nacional, es decir, que posibilita efectivamente eso. Y déjame pasar el chivo, porque ella te dijo, mi secretaria general de administración, integrante de CEPA, Alejandra Fernández Escarano, le mandamos un beso. Que fue conmigo a la escuela primaria, por otra parte. ¿En serio? Niña, ¿Viste? Había algún Parque interés en tu Chacabuco. comentario. No. Bueno, Ale la verdad es que viene trabajando con Luana y la quiero reivindicar porque esto que acabo de contar forma parte de una gestión transparente y honesta también de los recursos en una historia del PAMI que sabemos que ha sido muy oscura. Sí, muy. Bueno, respecto de los planteamientos de la oposición muy contradictoria alrededor de las medidas, habló también el ministro de Economía y candidato Sergio Massa. Esto decía. Desafiaron a que lo hagamos ahora, lo del impuesto a las ganancias. Lo hicimos y ahora no lo quieren acompañar. Desafiaron a que bajemos impuestos para que la gente no pagara el IVA en la canasta básica de alimentos. Lo hicimos desde el lunes. Cada laburante, cada jubilado, cada monotributista
Cada beneficiario de un programa social o de la asignación universal, cuando vaya a comprar con su tarjeta de débito, le devuelven a las 48 horas 18.800 pesos por mes por persona. Bien, y allí estaban los distintos posicionamientos que se van a jugar. Ahora viene Eduardo Valdés, diputado nacional, se van a poner en juego también en el Congreso, digamos, ¿no? Yo con lo que decías del fondo, ¿cómo está? Porque ahora se supone que Massa está haciendo todo lo contrario de lo que el fondo le sugería, entre comillas, para llegar a la meta del déficit. Bueno, hay un programa vigente que tiene su nueva revisión en noviembre y creo que el Fondo Monetario Internacional juega un partido. Ya está, digámoslo. Van a esperar a las elecciones en octubre. Ojalá jueguen un partido en las reglas de juego democráticas. Y luego, si hay balotaje, que claro que va a haber, con Sergio Massa entrando en el balotaje, en noviembre tiene que producirse un desembolso. Tiene que producirse un desembolso. No considerando la revisión de septiembre. Así que bueno, lo que te diría es, vamos a tener una segunda instancia seguramente de una relación entre el Fondo Monetario Internacional y el periodo electoral argentino, con una prueba de cómo se comportan los actores. Argentina hizo de todo para no entrar en default. Bien. Encontró todas las formas que había para no entrar en default, y ese esfuerzo que sé que es difícil de capitalizar, porque es querer capitalizar lo que vos evitaste. Juli, ya seguimos con el tema porque habla Jorge Capitanich. Julia, entonces hay que tener cuidado. Vos que estás haciendo campaña, ¿notás esto de un clima filo antidemocrático? Bueno, es complejo determinarlo como un análisis sociológico sobre una experiencia concreta, porque la verdad es que la sociedad está fragmentada. La sociedad tiene distintos universos, ¿no? No es una sociedad en donde todos estemos en la misma sintonía. Creo que es lo que eso habilita es este esquema de 3 tercios, en donde hay una parte de la sociedad que quizás está en otra sintonía. Yo no noto en el pueblo argentino signos de mayor violencia o de componentes antidemocráticos. Yo creo que hay muchas señales y muchos mensajes muy preocupantes de parte de un sector de la política y un sector del poder. Sí. Poder económico, poder judicial. Creo que es más eso, el ejemplo que eso genera, ¿no? Esa emulación de parte de algunos sectores, que los ánimos populares. Me parece que en todo caso, yo soy determinista económica. A mí no me van a buscar. Bueno, pero quisieron asesinar a la vicepresidenta. Totalmente. Y efectivamente eso marcó un antes y un después de la política argentina. De malestar, como bien dijo Cristina, ese clima de malestar fue generado. Ese clima de malestar fue generado por grupos en redes sociales, por grupos que fueron a manifestarse frente a Casa Rosada con esos sacos mortuorios. No, y además, Julia, eso sería un malestar. Y ahora no vas a ver cuando Luciana nos informe sobre lo que es Villarruel, vas a ver que eso tiene una instancia muy por arriba del pueblo llano o estos emergentes. Para responderle a Pablo, hay un tema grave. Yuli, vos me preguntabas, ¿vos ves eso? Yo no veo eso, yo veo un malestar económico. Por eso te digo, soy determinista económica. Y creo que es ahí en donde incluso pueden penetrar algunas otras pasiones de otro tipo, pero lo que veo es que la gente quiere vivir mejor. Económicamente y mejor. Es muy legítimo el reclamo.